Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad mi grupo y yo va a exponerles acerca de las válvulas de control de flujo, también enfocándonos un poco más en las válvulas no compensadas y compensadas. En los integrantes tenemos a mis compañeros Terrones López Álvaro Sebastián, Paco Sonco Sierra César Elías, Palacios Vilches Jesús del Piero, Pariona Méndez Yaret y el que les está hablando García Mena Sebastián Álvaro. Las válvulas de control de flujo son elementos cruciales en sistemas hidráulicos, donde se regula el flujo del fluido para controlar la velocidad de la presión y el caudal. Hablando sobre su funcionamiento, estas operan mediante el principio de la resistencia al flujo. Al ajustar la apertura de la válvula, se controla la cantidad de fluido que puede pasar a través de ellas. Esto permite regular la velocidad del actuador, la presencia en el sistema y el caudal de salida, lo que proporciona un control preciso sobre las operaciones hidráulicas. Prosiguiendo con los tipos, encontramos la válvula de aguja, que son diseñadas para proporcionar un control fino del flujo. Las válvulas de aguja son ideales para aplicaciones donde se necesitan ajustes precisos y cambios rápidos en el flujo del fluido. También continuamos con la válvula de control macho, que son de un tamaño muy reducido. Su mecanismo regulador interior tiene forma de esfera perforadora. Y por último, y no menos importante, las válvulas de globo, que son versátiles y adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Estas válvulas ofrecen un ajuste preciso del flujo y se utilizan en sistemas donde se requiere un control meticuloso de la presión y el caudal. Luego de realizar las actividades, podemos apreciar la variación de RPM en los circuitos en los que se utilizó las válvulas compensadas y no compensadas, en las cuales, como se puede apreciar, a una mayor presión hay una menor tasa de RPM. En este caso, la presión es controlada mediante las válvulas de control de flujo que limitan el flujo de fluido hacia los actuadores. En este caso, si la presión aumenta y la válvula reduce el flujo, esto afecta las velocidades de los actuadores y por lo tanto los RPM del sistema. Buenas noches, profesor. Me presento, soy el alumno Terrones López Álvaro Sebastián y voy a hablarles sobre los tipos de válvula de flujo. Estos se dividen en dos tipos. Uno, la válvula de flujo compensada y la válvula de flujo no compensada. Ahora voy a hablar de la válvula de flujo compensada. Esta válvula es un dispositivo que regula el flujo de un fluido dentro de un sistema hidráulico. Así pudiendo mantener una velocidad del flujo constante a pesar de las variaciones en la carga o la presión. En, Poniendo un ejemplo, dentro de la maquinaria pesada, estas válvulas se utilizan dentro de los sistemas hidráulicos para así poder controlar la precisión el movimiento y el movimiento de los actuadores, como los brazos de la excavadora o los cilindros de levantamiento en cargas frontales. Esto nos permite un funcionamiento más suave y controlado dentro de la maquinaria, así mejorando la eficiencia y seguridad donde se desea trabajar. A continuación voy a hablar sobre la válvula de flujo no compensada. Una válvula de flujo no compensada es un dispositivo que regula el flujo del fluido en un sistema hidráulico, pero sin ajustar para compensar las variaciones de la carga o la presión que se ejerce. Es decir, que si la presión o la carga en un sistema cambian, el flujo a través de la válvula no se va a ajustar automáticamente para mantenerse constante. Como resultado se puede tener fluctuaciones dentro del flujo o en el rendimiento del sistema, lo que para esto va a requerir una mayor atención adicional a una gestión más cuidadosa por parte del operador para así obtener un mejor funcionamiento óptimo dentro del sistema hidráulico. Luego de esto hablaré de los dispositivos de medición que utilizamos dentro de nuestro laboratorio. Para esto utilizamos dos muy importantes. Uno es el tacómetro y otro un manómetro. Para nuestro laboratorio se nos asignó un tacómetro, el cual este es un dispositivo que mide la velocidad de rotación de un eje. Generalmente se expresa en revoluciones por minutos. Para nosotros se nos asignó
tacómetro digital de la marca Snap-on, el cual funciona con un puntero láser y utilizaba una batería estándar de 9 voltios. También utilizamos el manómetro, el cual fue utilizado para realizar las mediciones de presión del fluido. A continuación, mi compañero Jesús del Piero va a hablar sobre el circuito que se realizó en clases. Sistema, bueno, el montaje del circuito, ¿no? Bueno, acá podemos observar que vamos a tener una válvula direccional de 4 vías y 3 posiciones que va a estar conectada a la bomba y va a tener una salida al tanque directa, ¿no? Cabe recalcar que estas van a ser accionadas por solenoide, como se puede observar en el diagrama. Este circuito que logramos hacer en clase se graficó de la siguiente manera. Conectamos los cables a una fuente de voltaje 24 voltios, la cual fue conectada directamente a una entrada del ON, así le denominamos porque es el botón que va a permitir accionar el movimiento del gerotor, ¿ya? Entonces, luego de ello, en la salida del ON, lo conectamos a la entrada de OFF, que va a ser el encargado de apagar el sistema, ¿no? Que esto actúa normalmente cerrado, entonces cuando se va a abrir va a dejar de actuar el sistema. Y este va a estar conectado a K1, K1, ya que va a ser todo el bloque del sistema eléctrico, por así decirlo. Y la salida de este va a estar conectada a la tierra. Cabe resaltar que en este sistema, en esta primera línea que hemos mostrado, se quedaría totalmente, o sea, retornaría. Si tú machucarías el botón, retornaría. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Le hacemos una línea paralela en la cual vamos a conectar un ON, ¿ya? Y en la salida de este ON le vamos a conectar a la salida del ON de acá. Ya, cabe resaltar que este es totalmente cerrado, o sea, normalmente cerrado el circuito. Y esta paralela va a ayudar a que cuando nosotros presionemos, el botón pueda mantenerse en esa posición. Y entonces cuando queramos cancelar, aplicamos presión aquí, o sea, machucamos en el off y el circuito deja de actuar, ¿no? Por pérdida de corriente en el sistema. Bueno, acá tenemos una válvula de flujo también que va a estar conectada desde A a B y va a ir directa al gerotor, y luego una restricción que va a estar ubicada en este punto, y después de eso va a estar conectada al gerotor. Cabe resaltar que con la restricción estamos simulando una carga sobre el sistema, porque en un principio íbamos a hablar sobre un vástago, ya, y que recibía fuerza, o sea, a qué velocidad sobresalía el vástago ante una fuerza que se estaba empleando sobre él. Pero simulamos ello con lo que sería un gerotor, y haríamos una tabla de RPM con la presión, y la presión actuaría de la fuerza que se emplea sobre el sistema, ¿no? Con la restricción, mientras vamos aumentando la presión, podemos observar que en este sistema el motor da mucho menos RPMs que cuando no había mucha presión. Y eso sería el funcionamiento de este circuito. Vamos a explicar un poco más tenemos el motor, supongamos que gire de forma horaria, y tengo una restricción así abierta, ¿ya? Pero mientras voy acortando la restricción, es decir, voy aumentando la presión en un manómetro que pues, habíamos ubicado, ya va aumentando la presión cuando voy cerrando la restricción. Entonces va a dar menos vueltas. ¿Por qué? Porque trata de simular que cuando se le va a emplear mucha más fuerza a ese vástago, la velocidad con la que va a salir va a ser menor, mucho menor a la que se esperaba. Ya, eso es lo que lo queremos simular con los RPMs y la restricción que tenemos. En el otro circuito, que vendría a ser con una válvula de flujo compensada,
Esta válvula de flujo lo que haría es evitar esa pérdida de velocidad en el fluido, haciendo que así se le ponga unas cargas mucho más pesadas, no se vea una variación de la velocidad tan fuerte, tan grande, ¿no? en el sistema. Quiere decir que a pesar de que el cilindro y el vástago tengan una fuerza en contra, o sea, un peso que esté actuando sobre él, sí, va a tratar de mantener la velocidad con la que el vástago va a comenzar a salir, ¿no? Eso es lo que vendría a ser, o el cambio que vendría a ser una válvula de flujo compensada, a comparación de este que estamos usando en el sistema, que es no compensada. Y eso sería la explicación que quería explicar. Muchas gracias. Finalizando con las conclusiones, mediante el uso del programa FluidSwim pudimos diseñar y montar dos circuitos hidráulicos, uno con válvulas de flujo compensadas y otro sin compensar, lo que nos permitió aplicar tanto conocimientos teóricos como desarrollar habilidades prácticas. También en el circuito 1, con válvula de flujo no compensada, notamos una disminución más pronunciada en las RPMs conforme aumentaba la presión del sistema. En contraste, en el circuito 2, con la válvula compensada, observamos una disminución más controlada. En el circuito 1, observamos que la fuerza aplicada sobre el vástago afectó la velocidad de manera más pronunciada. Sin embargo, en el número 2 se logró mantener la velocidad del vástago a pesar de la fuerza actuante. Esto se corroboró gracias a la tabla de RPM por presión. Esta experiencia ha sido crucial para nuestro desarrollo académico y profesional en hidráulica, proporcionándonos las habilidades y confianza necesarias para abordar problemas complejos y contribuir significativamente.